vamos a ver un concepto más que es save points, ¿no? Puntos o puntos de control, le podríamos decir, ¿no? A ver, vamos a iniciar una transacción que se llama MyWord, porque podríamos ponerle el nombre a las transacciones, si que deseáramos. Mi transacción se llama MyWord. Lo que va a hacer esta transacción es un update o varios updates, ¿no? Un grupo de sentencias van a ir acá, en esta parte. Y luego vamos a definir un punto de control, un save point, ¿no? Un save point. Para ello vamos a hacer save trans y le vamos a poner un nombre a ese punto de control. Luego del punto de control vamos a hacer diversas operaciones. ¿Está bien? Al final podemos validar si es que ha habido un error. Si es que ha habido un error, hago el rollback transaction, ¿no? Y hago el commit transacción, ¿no? ¿Qué va a hacer este rollback transaction? Va a revertir todas las operaciones que se han ejecutado hasta ese momento, ¿no? Es decir, va a revertir este delete, este insert y este update, porque va a revertir todas las operaciones. Entonces, ¿cómo entra en juego nuestro save? Nuestro save trans. ¿Cómo entra en juego nuestro save trans? De la siguiente forma. La sintaxis es la misma, solo que vamos a cambiar acá en el rollback. Vamos a poner rollback transaction same point 1. Esto que va a indicar que va a revertir operaciones, sí, pero solamente hasta este same point. Solamente va a revertir las operaciones delete, insert, tabla 3 y tabla 2. A diferencia del rollback trans solo, que va a revertir todas las operaciones, inclusive hasta el update table 1. En este caso, SavePoint solamente revierte operaciones hasta el SavePoint 1, nada más. El update table 1 no lo va a revertir. ¿Está bien? Entonces, para eso nos sirven los SavePoints, para controlar qué flujo o qué grupo de código va a ser revertido en determinado momento, no sin revertir toda la operación, sino va a revertir un grupo de sentencias específicamente. Ya vimos las definiciones de transacciones y ahora lo que vamos a ver es transacciones anidadas, es decir, transacciones dentro de transacciones, ¿no? Cómo poder manejarlos. Bien, entonces debemos tener en cuenta que por propiedades de las transacciones solamente debe haber una transacción por sesión, ¿no? Entonces, por ahí nos preguntamos, ¿qué pasa si ejecutas una sentencia que tiene transacciones y dentro de estas sentencias ejecutas un store procedure que tiene en su interior declarado una transacción, ¿no? Tenemos ahí varias transacciones anidadas, ¿no? Una en las sentencias mismas y otra dentro del store procedure. Al finalizar la clase o al finalizar la sección vamos a ver cómo resolver este problema. ¿Cómo determinamos que una transacción está activa o no? A través de la función TranCount. Cuando TranCount es igual a 0, significa que no hay transacciones activas. Cada vez que nosotros implementamos un begin transaction, las transacciones aumentan en 1. Cada vez que hacemos un commit transaction, las transacciones se restan en 1. Bien. Entonces, según esto, podemos usar los estados para saber si las transacciones están activas o no. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a iniciar una transacción, begin transaction, en la cual vamos a borrar la persona con ID 154. Bien, ahí hemos inicializado nuestra transacción. Si ejecutamos esta sentencia, nos va a salir un error, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona 154 tiene integridad referencial con la tabla documentos. ¿Está bien? No nos va a permitir eliminar porque tenemos una integridad referencial ahí. Pero ¿qué pasa con la transacción? ¿No? La transacción, al no tener un commit, ha quedado abierta. Recuerden que cuando nosotros usamos begin transaction,
la transacción, el indicador TranCon se pone en 1. Al no haber ningún commit, la transacción queda abierta para poder realizar otras validaciones, ¿no? Como de repente un rollback o el mismo commit, ¿no? Para ver en qué estado está la transacción, vamos a hacerle un select a la función TranCon, ¿no? Y como podemos ver, está en 1, no se cierra. Esto debido a que solamente tenemos un begin transaction, pero no tenemos un commit. Bien, como buena práctica, la transacción debe estar siempre en 0, ¿no? Lo más posible. No hay que tener mucho tiempo la transacción en valores diferentes a 0. ¿Por qué? Porque recuerden que la transacción bloquea tablas. No podemos permitir bloqueo de las tablas durante mucho tiempo, ya que perjudicaría a algunos usuarios o algunos procesos del sistema en el que se esté trabajando, ¿no? Como buena práctica y para tener en cuenta, cada begin transaction debe tener su commit respectivo, ¿no? Para poder controlar las transacciones activas. Cada begin transaction debe contener su commit. Bien, ¿cómo volvemos a hacer el TranCount, ¿no? Vamos a ver. Cuando se inicia la operación begin tran, nuestro TranCount tiene el valor, te aumenta un 1, ¿verdad? Es decir, más 1. Cuando realizamos un commit, nuestra TranCount se le resta 1. Cuando realizamos un rollback, el TranCount está en 0, ¿no? Cuando se realiza un save transaction o un rollback transaction a un save point, a un punto de control, no se implementa ningún valor. ¿Está bien? Entonces estos son los valores, las acciones que toma el TranCount cada vez que se ejecutan este tipo de operaciones. Bien, entonces vamos a analizar paso por paso. Si tenemos un select, nuestro valor va a ser 0. Al hacer una transacción, un begin transaction, nuestro valor aumenta en 1. Dentro de esa transacción vamos a realizar una operación de delete, nuestro valor continúa en 1. Después vamos a iniciar otra transacción, nuestro valor ya tiene 2. Hacemos un insert, nuestro valor se mantiene en 2. Hacemos un commit en 1, un update en 1 y el último commit vuelve mi valor de TranCount a 0. Bien, recordemos que el único que asegura la realización de todos los cambios es el último commit. Bien, ¿por qué? Porque mientras el valor de TranCount no esté en 0, mi operación va a poder revertirse. ¿Está bien? Revertirse, porque recordemos que cuando se hace un rollback, el rollback vuelve toda la operación hasta el primer begin transaction. ¿Está bien? Hasta el primer begin transaction. Es decir, si aquí hacemos un rollback, va a revertir hasta acá. Si aquí hacemos un rollback, va a revertir hasta acá igual, ¿no? Si hacemos en el update un rollback, se van a revertir los cambios hasta acá también. Bien. Para las transacciones implícitas, que son las transacciones que no se definen, es decir, las que no se declaran más que todo, funciona idéntico, solamente que no va a haber un begin transaction, sino el valor 1 se va a iniciar cuando tengamos un delete, un insert o un update, o inclusive un select mismo. Bien, entonces ya sabemos cómo saber si una transacción está activa o no. Sabemos que podemos hacer transacciones anidadas y que todos los commits o todos los rollbacks van a afectar siempre a la primera transacción definida. Ahora vamos a ver transacciones en procedimientos almacenados. Para ello vamos a empezar con un ejemplo. Vamos a crear una tabla, o dos tablas, perdón,
una tabla prueba, ¿no?, con una columna ID y una tabla log auditoría, ¿no?, con dos columnas que por ahí tenemos el usuario y un valor. ¿Qué va a hacer nuestra tabla? Vamos a insertar valores en esa tabla uno por uno y aquí va a ir nuestra auditoría, ¿no?, nuestra auditoría. Pero vamos a insertar valores que no se repitan y aquí van a aparecer todos los intentos, inclusive los que se han repetido. ¿Está bien? Entonces para ello vamos a hacer un procedimiento almacenado. El procedimiento almacenado es lo siguiente, ¿no? Nombre, vamos a recibir un parámetro y empezamos el procedimiento almacenado con una transacción. Bien, una transacción. Dentro de la transacción vamos a validar lo siguiente, ¿no? Vamos a validar si el valor que estamos ingresando existe en la tabla. Si existe en la tabla, entonces lo que vamos a hacer es generar un error que nos mande este mensaje, ¿no? El valor ya existe, el valor tal que estoy queriendo insertar ya existe. Y vamos a hacer un rollback transaction, es decir, se va a eliminar la operación. Bueno, si es que hubiera una operación, en este caso la única operación que hemos hecho es el select, ¿bien? Pero vamos a hacer un rollback transaction. Vamos a hacer un rollback transaction. Bien. Si es que no existe, vamos a insertar el valor en la tabla. Si es que no existe, vamos a insertar el valor en la tabla y vamos a terminar la transacción. Vamos a terminar la transacción. Luego de ello, en la tabla de auditoría, vamos a insertar igual el valor que se está ingresando. Independientemente si se ha insertado o no, se va a guardar en la tabla de auditoría. Entonces, ese es nuestro procedimiento almacenado. Vamos a ejecutarlo ahora. Vamos a ejecutarlo de la siguiente manera, ¿no? Nuestra tabla está vacía, ¿no? Ejecutamos prueba 1. Como está vacía, se va a insertar tanto en prueba como en log auditoría, ¿no? Porque no existe valores aún, el valor 1 no existe en la tabla y se inserta en la tabla prueba y luego en la tabla log auditoría. Luego, ejecutamos el siguiente procedimiento almacenado con valor 2, igual el valor no existe y se va a insertar en ambas tablas, ¿no? Nuestro resultado final sería algo así, ¿no? Columna 1, ¿no?, de mi tabla prueba, los valores 1, 2, y en mi tabla auditoría los valores 1, 2 también. Bien. ¿Qué pasa si ejecutamos una vez más los dos procedimientos almacenados, ¿no? Si ejecutamos uno, nos va a dar este mensaje, ¿no? Porque el valor ya existe, ¿no? Pero como dijimos, independientemente o no, si se inserte o no se inserte en la tabla prueba, en la tabla log prueba sí se va a insertar. Sí se va a insertar. Bien, entonces el valor 2 también ya existe. Independientemente si existe o no, se va a insertar en la tabla log auditoría. Si hacemos un select a ambas tablas, vamos a poder ver que los valores de tabla prueba se mantienen 1, 2, pero en log auditoría sí se han insertado 2 veces, que es lo que nuestro procedimiento almacenado con la validación que hemos hecho pretende hacer. Bien. Ahora, ¿qué pasa si ejecutamos el siguiente proceso, ¿no? Vamos a ejecutar otra vez nuestro procedimiento almacenado, pero dentro de una transacción. ¿Está bien? El valor 1 ya existe, ¿sí? No, perdón, llega acá al 3 y lo inserta, ¿no? Lo inserta en ambas tablas, ¿está bien? Lo inserta tanto en la tabla prueba como en su log. Bien, hasta ahí está bien. Cuando llega a transprueba, ¿qué va a hacer? No lo va a insertar porque el valor ya existe. Pero recuerden que el valor que ya existe hay un rollback transaction, ¿verdad? Hay un rollback transaction. Este rollback transaction va a hacer que se borren inclusive los valores de la tabla 3.
¿Está bien? Los valores de la tabla 3, ¿no? Cuando quizás nosotros quisiéramos que solo se revierta el cambio del procedimiento actual, ¿no? El procedimiento actual, ¿no? Pero no va a ser así porque, ¿por qué? Porque estamos dentro de una transacción y nuestro valor de rollback transaction aún es 1. Entonces se va a revertir todo, inclusive las transacciones que se ejecutó correctamente de transprueba 3, ¿no? Para evitar esto, en vez de hacer en procedimientos almacenados transacciones anidadas, vamos a hacer puntos de control y vamos a verificar si es que hay transacciones, ¿no? Lo que vamos a hacer es, si existe una transacción, no creamos la transacción, sino creamos un punto de control y mi rollback va a ir apuntando a ese punto de control. Vamos a definir unas cuantas sentencias que se deberían implementar en un procedimiento almacenado cada vez que queramos usarlo con transacciones para evitar el problema anterior. ¿Está bien? Bueno, lo primero es que vamos a verificar si existe una transacción o no. Para ello vamos a capturar el valor de trunc_on en una variable, ¿no? Esto dentro del procedimiento, ¿no? Si trunc_on es igual a 0, no hay transacciones activas, entonces podemos empezar una transacción. Empezamos una transacción. Si es que es mayor a 0, ¿no? O diferente de 0, entonces hay una transacción activa. Entonces ya no vamos a implementar otra, sino vamos a implementar un punto de control. ¿Está bien? Hacemos las operaciones que queramos y verificamos el error, ¿no? Verificamos el error. ¿No? En este caso hacemos un rollback by trunc, pero esto puede ser tanto a mi punto de control como a la transacción que se ha creado, dependiendo si es que existía o no antes la transacción, ¿verdad? Bien, por último, si es que no hay error, pues hacemos el commit transacción o el commit punto de control. Bien, si implementamos esta lógica en procedimientos almacenados, lo que vamos a lograr es que si es que ejecutamos el procedimiento almacenado dentro de una transacción, ¿no? Con el procedimiento almacenado que ya contiene una transacción, vamos a evitar el problema de que se revierta inclusive la operación del anterior procedimiento que se ejecutó correctamente. ¿Está bien? Entonces, esta lógica de verificar si existe transacción o no, la deberíamos implementar dentro de nuestro procedimiento almacenado para evitar este tipo de problemas.